Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada. Hola, hola, chiquillos, chiquillas, bienvenidos a la clase de lenguaje. A ver, ¿están por ahí? Veo que el chat anda lentito. Sí, ahí veo gente. Veo a Amanda Paz, me está saludando. Hola, Amanda, ¿cómo está usted? A ver, chiquillos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Hello, Tristan Street, Valentina. Hola, hola. Ya, ¿me dicen? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, genial. Yo le voy a creer a León. León me dice que se escucha bien, yo le voy a creer a León. Chiquillos, recuerden que estamos utilizando nuestra nueva modalidad del chat, ¿cierto? Así que cuando ya tengan preguntas, las preguntas esas que dijimos que eran muy importantes, de repente hacerlas, las que son más largas, que son más extensas, que nos pueden demorar un poquitito más, al final de la clase. Recuerden que tenemos un nuevo chat, creo que aquí abajo. Sí, me siento todo una youtuber. Creo que aquí abajo. Así que utilícenlo, ya esa es la idea, seguir utilizando esto porque es para beneficio de todos. Esa es la nueva modalidad y es una modalidad, la verdad es que bastante conveniente. Chiquillos, clase de lenguaje. Partimos un poquito más tarde precisamente porque me estaban enseñando Sala, tengo que reconocerlo, me estaban enseñando Sala el chat. Así que, bueno, partimos entonces. Chiquillos, a ver. Oh. Ahí sí. Ya, en la clase anterior lo que vimos fueron los esquemas básicos de la organización textual, ¿cierto? Estamos viendo la clase del jueves anterior, fue la clase número 2 de manejo de plan de redacción. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos los esquemas básicos de la organización textual. Dijimos que el esquema básico se componía de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Que en la introducción, ¿qué es lo que hacemos? Damos una información mucho más amplia de la que ya dimos en el título y además presentamos el desarrollo del tema, lo que vamos a tratar. También podemos tal vez iniciar nuestro tema con una pregunta, pero esa pregunta va a ser la que vamos a desarrollar a continuación, ¿cierto? Después en el desarrollo, ¿qué es lo que hacíamos en el desarrollo? Exponíamos, contábamos nuestro tema, lo íbamos desarrollando, por eso el mismo nombre, ¿cierto? Lo dice, íbamos desarrollando de qué se trataba, definíamos, caracterizábamos, explicábamos, argumentábamos, describíamos, etcétera, 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 de lo que estuviéramos hablando. Y después, en la conclusión, ¿qué es lo que hacíamos? Una síntesis del tema, es decir, un resumen, ¿cierto? Presentábamos soluciones, si es que en el desarrollo presentamos una problemática, podemos presentar soluciones en la conclusión, recomendaciones, ¿cierto? Cómo solucionar tal vez este tema, qué recomiendo yo hacer para tal cosa, y proyecciones, las proyecciones que pueda tener a largo plazo el tema que yo presenté. También vimos tipos de orden de redacción, y eran unos tipos así gigantes, eran muchos, pero están aquí resumidos para ustedes. Esta es la misma tablita, de hecho, que vimos la clase anterior, ¿cierto? Que era un resumen de todo lo que vimos. Vimos tipos de orden, ¿cierto? Primero que vimos fue el orden lógico, que su forma específica es el orden básico, que es la de introducción, desarrollo y conclusión, donde nosotros en la introducción presentábamos el tema, en el desarrollo lo ampliábamos y en la conclusión hacíamos este resumen o síntesis. El tipo de orden lineal, que tenía 3 formas específicas, que es la temporal. Nosotros primero contábamos lo que ocurría en el pasado, después en el presente y después probablemente en el futuro. La causal, donde teníamos los motivos, sus derivaciones y sus consecuencias,
También teníamos la forma específica de proceso, donde nosotros teníamos una etapa inicial, es decir, la etapa 1, etapa de desarrollo, etapa 2, y etapa final, etapa 3. También vimos el orden deductivo, donde teníamos tema, subtema, ¿cierto? Donde presentábamos la idea más general, la más grande. Después las etapas de desarrollo, que íbamos acotando un poquito el tema, ya no teníamos idea general tan grande, sino que lo íbamos acotando, ideas particulares. Y después un aspecto específico del tema que vamos a tratar. Concepto característica, donde definíamos un concepto en la introducción, después presentábamos sus características particulares en el desarrollo y en la conclusión mostrábamos alguna característica también más específica. Y en la última forma específica del deductivo, el problema-solución, teníamos la presentación del problema, sus causas y consecuencias, y las soluciones o recomendaciones que podíamos presentar para el problema que presentamos en un comienzo. Después, en el tipo de orden descriptivo, teníamos de lo esencial a lo secundario, donde teníamos, por ejemplo, esta presentación cuando nos hablaban acerca de países, lugares o espacios geográficos, donde primero nos tienen que decir en la introducción la ubicación del lugar, las características que definen a ese lugar y después un aspecto más particular de él. Y de lo objetivo a lo subjetivo teníamos lo físico o psicológico, donde primero presentábamos al personaje, presentábamos a continuación sus características físicas y o psicológicas, es decir, tanto una como la otra o ambas, y una apreciación subjetiva al final, ¿cierto? Digamos de lo objetivo entonces, que son estas cosas concretas, reales, a lo subjetivo, que es donde nosotros podemos hacer una interpretación de lo que se nos está hablando. Vimos también el penúltimo tipo de orden que vimos fue el clasificatorio, donde ya no tenemos formas específicas, sino que nos saltamos directo a la introducción, desarrollo y conclusión, donde en la introducción presentábamos y o definíamos el concepto, en el desarrollo clasificación del género y sus especies o partes, y en la conclusión un ejemplo particular. Y el último tipo de orden que vimos fue el método científico, que aquí le decíamos, ¿cierto?, a los muchachos y muchachas que son más científicos, ¿cierto?, no son tan ligados al área humanista, sino que son más científicos, que tal vez este orden les va a resultar mucho más cercano a su realidad, cercano a lo que ellos están viendo siempre, donde presentábamos una hipótesis, un tal vez, ¿cierto? En el desarrollo experimentábamos y o confirmábamos lo que decíamos, o ya de frente decíamos, no, lo que yo dije en un comienzo está súper mal, nada que ver, me voy a correr porque no se ve ahí. Ahí sí. Ya, entonces donde en el desarrollo experimentábamos, confirmábamos y o refutábamos lo que presentamos en un comienzo, y si es que lo confirmábamos, establecíamos, ¿cierto?, una ley, es decir, algo que tiene que ser así. Esos son los tipos de órdenes que fuimos viendo la clase pasada uno por uno, y al final hicimos esta síntesis, que es la que volvemos a hacer ahora para los que tal vez, los y las que tal vez no estuvieron en la clase anterior. De todas maneras, chiquillos, recuerden que los videos están en la página de Puntaje Nacional, recuerden que también están en YouTube para que ustedes los puedan ir viendo, ¿ya? Así que tranquilitos, está todo ahí, tanto contenido como la parte de ejercicios. Lo que vamos a ver el día de hoy, la clase número 14, imagínense ya, chiquillos, estamos en la clase número 14. Vamos a ver la tercera parte de plan de redacción, y les informo que esta ya es, además, la última clase de plan de redacción. ¿Ya? Así que, ojito, ojito ahí. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Resolución por ordenamiento parcial, que significa identificar el tiempo y ver, de nuevo. Ya, resolución por orden parcial, identificación de palabras claves en el texto, es decir, los enunciados que van ahí encadenados, y enunciados de inicio o cierre. Todo esto es para una resolución parcial, ¿cierto?, para ir ahorrando tiempo. Y algunas consideraciones especiales que tenemos que tener al momento de rendir este ítem. Verónica nos pregunta, ¿profe, llegué tarde? No, no he llegado tarde, estamos comenzando la clase. Se perdió la introducción, lo que vimos en la clase anterior, pero como les decía, nuevamente pueden verlo en la página o en YouTube. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Partimos con la resolución por ordenamiento parcial, la resolución de este ítem por ordenamiento parcial. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a identificar parcialmente elementos que nos otorguen sentido y coherencia entre dos o más enunciados. ¿Qué es lo que permite esto?
optimizar el tiempo en la PSU. Recuerden, chiquillos, que la PSU son 2 horas y media, un tiempo muy acotado para resolver 80 preguntas, por lo tanto, todas aquellas preguntitas que podamos ir ¿cierto? Sacando tiempo para poderle darle tiempo a otras preguntas que tal vez nos cuesten más, bienvenido sea. Todo tiempo que a nosotros nos vaya sirviendo en ese momento, cuando estemos dando el PSU, perfecto, va a ser súper bueno, nos va a ayudar un montón. ¿Qué significa esto de resolución por ordenamiento parcial? Significa, básicamente, que lo que estamos haciendo es una pequeña trampita en el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Buscamos ciertos enunciados que nosotros entendamos que sí o sí van unidos. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Los buscamos en las soluciones y decimos, ahí está lo que yo estoy diciendo. Estos dos enunciados van juntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos si esa alternativa es correcta y si, según nuestro orden lógico, eso es correcto, ¿cierto? Según esta pirámide que decíamos que va de lo más general a lo más particular, es correcto, marcamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Entonces estamos ganando tiempo para esas preguntas que se nos complican un montón más. Ya. Pasos para resolver por ordenamiento parcial. Chiquillos, antes de irme al tema de los pasos, les recuerdo que para este ítem no existe ninguna solución mágica. ¿Ya? Para este ítem, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar el método que a nosotros nos convenga más. Ya hemos visto otros métodos en las clases anteriores. Vimos, por ejemplo, el tema 12, esto de los ordenamientos, ¿cierto? Según el tema que se nos presenta. Y ahora vamos a ver ítem, ¿cierto? Esta triquiñuela para resolverlo por ordenamiento parcial. Pero les recuerdo, ningún paso, no nos podemos casar con ninguno, sino que el que nos convenga más en ese momento lo utilizamos. Entonces, los pasos para resolver por ordenamiento parcial. ¿Qué tanto texto hay ahí? Hay un montón, qué terrible. Bueno, primero, leer el ejercicio completo y cuidadosamente a partir del título. Eso siempre, chiquillos. El título es fundamental. Nunca tenemos que saltarnos el título porque él es el que nos va a entregar las pistas de qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? A través del título voy a saber si tengo más o menos que definir, si se trata de una biografía, si se trata algo de método científico, ¿cierto? Si se trata de ordenamiento geográfico, etc. El título de mayor importancia, o sea, una importancia monumental en este ítem. Después, establecer con qué enunciado debe necesariamente comenzar y o terminar el texto. Dijimos que siempre el enunciado más general va al inicio, por lo tanto, si yo me estoy dando cuenta que el enunciado más general es, pónganse ustedes, el enunciado número 4, yo con ese parto mi ejercicio. Reconocer, en 3, reconocer qué enunciados deben necesariamente ir unidos. Si no logré identificar cuál era el enunciado con el que partía el ítem, ¿cierto? La pregunta, sí tal vez puedo ir identificando qué enunciados van necesariamente conectados unos con otros. Y eso yo también lo puedo ir buscando en las alternativas para ya ir descartando. Después, buscar aquellas alternativas que reflejen lo descubierto en los pasos 2 y 3. Lo que acabo de mencionar, ¿cierto? De buscar las alternativas que yo creo que son las correctas. 5. En el caso de que haya solo una alternativa que cumpla con lo anterior, leer el ejercicio completo en el orden que nos propone esa alternativa, ¿cierto? Si el resultado es positivo, si nosotros decimos, ok, este es, la marcamos, nos ahorramos un montón de tiempo y los pasos que siguen a continuación, ¿cierto? Nos ahorramos el tiempo, perfecto. Después, en el caso de que así todo no resulte lo que yo había propuesto, si hay más de una alternativa que cumpla con lo que nosotros descubrimos, por ejemplo, que haya más de una alternativa donde los enunciados vayan encadenados, ¿qué es lo que hacemos? Revisar si existe alguna otra unión forzosa entre los enunciados. Si esto no es así, establecer un orden que respete la lógica de la información. Finalmente, en el 7, releer el ejercicio completo en el orden que nosotros elegimos. Si el resultado es positivo, la marcamos. Chiquillos, también lo hemos dicho en otras clases. Si ustedes dicen, no, es la A, pero después empiezan a dudar y dicen, no, pero es que también puede ser la B, la C, la D. Chiquillos, están perdiendo tiempo cuando hacen eso. La idea aquí es ganar el tiempo, ganarle el tiempo que nos presentan en la PSU. Por lo tanto, lo ideal es tratar de marcarle el tiro. Si no estamos seguros, la dejamos para después.
Ahora bien, también es recomendable no omitir preguntas, ¿cierto? Porque ya no nos descuentan por preguntas malas. Por lo tanto, tampoco es recomendable omitirlas, pero tal vez dejarlas para el final porque me presentan un problema mayor. Y con eso, si yo la dejo para el final, también estoy ganando tiempo para la PSU y las preguntas que a mí me compliquen más. Después, estos son los tipos de ordenamiento parcial que se sugieren, ¿cierto? El enunciado de inicio o cierre en el texto. De inicio va a ser el que presenta la información de manera más general. Puede ser una descripción, un lugar de nacimiento, etcétera, ¿cierto? Si se trata de una biografía, por ejemplo. Y de cierre va a ser el que presenta la información más particular, es decir, la más acotada, la más representante del tema, ¿cierto? Pero la más acotada, la que tenga un poquito más alejado que ver con el título que se nos presenta. Puede ser un ejemplo, un caso aislado, etc. Después, ejemplo. Chuta, me equivoqué. Ya. Acá tenemos nuestro primer título, Modesto Lafuente Samayoa. ¿Quién será este caballero? No sé. ¿Ustedes saben? Yo no sé, no tengo idea. Bueno, pero ya con el título, ¿cierto? A mí ya me da la impresión de que este Modesto Lafuente Samayoa me van a presentar una biografía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Busco el más general. ¿Cuál va a ser el más general? Que me responde quién es Modesto Lafuente Samayoa. En este caso, Modesto Lafuente Samayoa es un célebre historiador y escritor español. ¿Quién es Modesto Lafuente Samayoa? Un célebre historiador y escritor español. Parto con esa. Después, ¿qué es lo que hago? Busco detalles de su vida. ¿Qué hacía este caballero? ¿Por qué es importante que hablemos de él? ¿Quién fue entonces? Miembro de la Academia de la Historia y las Ciencias Morales y Políticas. Perdón, me salté, pues. Miren, la profe está haciendo por entera aquí. Ya. Entonces fue este célebre historiador, escritor español. ¿Qué es lo que hago yo? Como se trata de una biografía, probablemente me presenten fechas. Ahí sí, primero vienen las fechas. Me presenten unas fechas, porque esto es cronológico. Entonces, después, nace en 1806. Ahí sí. Ahora sí viene la parte de miembro de la Academia de la Historia y de las Ciencias Morales y Políticas. Ahora bien, tengo que buscar un ejemplo de él, ¿cierto? ¿Por qué es importante que sea miembro de la Academia de Historia y de las Ciencias Morales y Políticas de España? Porque fue autor de una notable historia de España, ¿cierto? ¿Con cuál finalizamos? Con su fecha de muerte. Siempre tenemos que dejar el inicio de su vida y la muerte para el final. Entonces, como yo ya sé que la última parte del plan de redacción, generalmente cuando se trata de biografías o de espacios temporales, la parte de la muerte o su término siempre va al final, es la última parte, ¿ya? Y la parte del nacimiento, de repente, si no nos aparece la explicación de quién es, por ejemplo, en este caso, si no nos apareciera la explicación de quién es Modesto Lafuente y Samayoa, nos saltamos al tiro al nace en 1806. Ahora, si es que sale como en este caso, ¿cierto? Que sale en el célebre historiador y escritor español, ahí sí. Entonces, a ver, Leo nos está proponiendo una solución al problema. Dice que sería la 2, 3, 5, 1, 4. Veamos. 2. Célebre historiador y escritor español. 3. Nace en 1806. 5. Miembro de la Academia de la Historia de las Ciencias Morales y Políticas. Bien. 1. Autor de una notable historia de España. Bien. 4. Muere en 1866. Exactamente, León. La chuntó. Súper bien. 850 puntos para usted. Sí, está bien el ejemplo que da ahí León. Chiquillos, recuerden que según el método del temas 12, los ejemplos van al final. Pero en este caso, como es una biografía, esto queda relegado, ¿cierto?, al penúltimo lugar y no al último como se estaba proponiendo. Ya. Otro elemento del ordenamiento parcial vendrían siendo las claves, palabras claves dentro del texto. ¿Cómo identificamos las palabras claves? ¿Cómo lo hacemos, cierto? Cuando vemos que un enunciado se une necesariamente al otro, que forzosamente ese enunciado y el que sigue están ahí juntos. Ahí dice identificar palabras o expresiones que vinculan de forma necesaria, ¿cierto?, un enunciado con otro u otros, puede ser más de uno, ¿por qué no?
y que es posible determinar gracias a elementos formales, ya sean el género, es decir, si es femenino o es masculino, y el número de esto, es decir, si es plural o singular. Plural, muchos, singular, uno. Ejemplo, la pelota de fútbol chocó contra la ventana y la rompió. Mi mamá se puso furiosa cuando se enteró. ¿A quién no le pasó eso, cierto, cuando chico? Entonces, tenemos ya, la pelota de fútbol chocó contra la ventana. ¿Qué rompió la pelota de fútbol? La ventana, ¿cierto? Pero nosotros cuando estamos redactando no ponemos la ventana nuevamente, sino que nos referimos a ese elemento que ya mencionamos a través, por ejemplo, acá de otra palabra, ¿cierto? Que la reemplaza, que cumple la función de reemplazarla dentro de ese texto. En este caso, la ventana está siendo reemplazada posteriormente por la, ¿cierto? Y la rompió. Si yo dijese todo el rato, la pelota de fútbol chocó contra la ventana y la ventana se rompió y mi mamá se puso furiosa cuando se enteró que la ventana se rompió porque la pelota de fútbol chocó contra la ventana, agotador, cansador, ¿cierto? Y el lenguaje siempre va ahorrando esos problemas porque si no se generan problemas de coherencia, de cohesión, de redacción, por ende. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando estamos haciendo estos enlaces necesarios, ¿cierto? En los recursos de coherencia como la pronominalización, ahí sí, y la correferencia. Chiquillos, ya vimos algunos mecanismos de redacción en la parte de conectores. Para los que se vienen integrando recién a nuestras clases, ¿cierto? Les recuerdo que pueden ver los videos en la página de YouTube, en la página de Puntaje Nacional. Pero aquí vamos a recordar al menos el de la pronominalización porque el de correferencia me parece que no lo vimos. Pero el de pronominalización sí, ese fue un recurso que ya mencionamos con anterioridad. Veamos, entonces como les había dicho, la pronominalización ya la vimos. ¿Qué es la pronominalización? La utilización de pronombres para referirse a otros elementos dentro del discurso. Para los que no recuerdan lo que es un pronombre, ¿cierto? Porque esto se ve así cuando uno es muy pequeño, los que no recuerdan porque salieron hace mucho del colegio, los que no recuerdan porque todavía están en el colegio, pero ya definitivamente no se acuerdan, pero sí dicen, ah, sí, pronombre, como que me suena, creo que sé lo que es. ¿Qué es un pronombre? Es algo que está en lugar del nombre, es decir, que ocupa el lugar del sustantivo. ¿Qué es lo que hace entonces de esta pronominalización? Simplifica y flexibiliza la expresión, evitando que nos vayamos repitiendo, ¿cierto?, lo que decimos. Siempre tienen un antecedente expreso o sobreentendido, es decir, siempre que aparezca este pronombre nos van a decir, esto se refiere a otra cosa que ya se mencionó, no es algo nuevo de lo que me están hablando. Y después no tienen valor por sí mismos, sino que es solo representativo. Si yo pongo un el, la, los, las, qué sé yo, si lo pongo así solito, no sé muy bien a qué me voy a referir. Entonces, aquí hay un ejemplo. Luis ayuda en las colectas en favor de los niños. Él es una gran persona. Entonces, esta personita, ¿cierto? Este Luis, este sustantivo propio, lo estoy reemplazando en la siguiente oración por un él. Porque si yo dijese, Luis ayuda en las colectas en favor de los niños, Luis es una gran persona, Luis hace esto, Luis hace esto otro, Luis mucho Luis. Nos hartaríamos de Luis y ya no querríamos saber nunca más de Luis. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Reemplazamos la palabra Luis por un él. Ocupamos un pronombre para referirnos a él. Y a continuación, en la correferencia, ¿qué es lo que realizamos? Utilizamos sinónimos o expresiones de significado similar para reiterar elementos que ya aparecieron con anterioridad en el discurso, evitando así una repetición. Tenemos que siempre tratar de evitar las repeticiones cuando estamos redactando, ¿cierto? Porque cansa la vista, cansa la mente, cansa todo. Y aquí la idea es que no nos cansemos. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Veamos. Dice, ayer hubo un sismo grado 4,2 en el sur del país. Creo que está medio contingente esto porque ayer, según supe, tembló por ahí en alguna parte del país. Ya. Ayer hubo un sismo grado 4,2 en el sur del país. A pesar de que todos sintieron el temblor, nadie se asustó demasiado. El movimiento telúrico no produjo daños en personas o propiedades. ¿Qué es lo que hacemos entonces? La primera palabra es sismo, después la cambiamos por temblor y después la cambiamos por movimiento telúrico. Veamos.
Si yo dijese, ayer hubo un sismo grado 4.2 en el sur del país. A pesar de que todos sintieron el sismo, nadie se asustó demasiado. El sismo no produjo daños en personas o propiedades. Qué agotador, sinceramente, qué agotador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la correferencia? Utilizamos sinónimos o expresiones que resulten similares dentro del contexto para irnos ayudando en ese elemento. Veamos aquí un ejemplo. El título de nuestro ejercicio dice la libertad de expresión. Veamos. Tenemos que buscar, vamos a leer primero las alternativas y después buscamos la que sea más general, aunque eso ya lo dice, pero igual lo vamos a buscar. Dice, una forma de manifestación pública son las conmemoraciones. Derecho que permite que todas personas o grupo de personas exprese su opinión, ideas, deseos, etcétera, de manera pública sin temor a represalias. En ellas, la 3, en ellas se encuentran se recuerdan hechos o personajes que han sido relevantes para un gran número de personas. 4. Esta se puede representar de muchas formas. Cartas a los diarios, manifestaciones públicas, afiches, etc. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Buscamos el más general, el que nos responda qué es la libertad de expresión. En este caso, derecho que permite a toda persona o grupo de personas expresar sus opiniones, ideas, deseos, etcétera, de manera pública sin temor a represalias. Ese es nuestro enunciado más general. Con ese partimos el ítem o el ejercicio. Ahora, en el enunciado número 4, el que está aquí, ¿cierto? Dice, esta quién se puede presentar de muchas formas. Cartas a los diarios, manifestaciones públicas, afiches, etc. ¿A qué se refiere con esta? Se refiere a la libertad de expresión, ¿cierto? Por eso dice esta y ahí sale después la flechita, la libertad, bla, 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 la libertad de expresión. Después, buscamos un ejemplo de libertad de expresión, siguiendo, ¿cierto? Este orden de lo más general a lo más particular. Una forma de manifestación pública son las conmemoraciones. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que se hace en las conmemoraciones? En ellas se recuerdan hechos o personajes que han sido relevantes para un gran número de personas. Entonces, en este caso, cambiamos las manifestación pública, ¿cierto? La conmemoración pública por en ellas, como son más de una, ¿cierto? En ellas se recuerdan hechos o personajes, bla, 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 bla. Si se fijan, ¿qué fue lo que hicimos? Ocupamos pronombres, ¿cierto? Utilizamos la pronominalización, utilizamos pronombres para referirnos a algo que nosotros ya teníamos nuestro antecedente. En el primer caso fue el antecedente de la libertad de expresión y en el segundo caso fue el antecedente de la conmemoración. En el caso de la libertad de expresión, ¿cierto? Como es una y es femenino, utilizamos el esta. En el caso de las conmemoraciones, son más de una, es decir, es plural, femenino, por lo tanto la reemplazamos por un ellas, las manifestaciones. Chiquillos, ¿se entendió bien más o menos a qué se refería? Veamos. Sí, no. Víctor está reclamando y dice palabras del mal, sinónimos, qué terrible. Sirven. Sí, se entendió al parecer. ¿Sí? Ya. Consideraciones especiales, chiquillos. Cosas que tenemos que recordar sí o sí al momento de rendir este ítem. Puede ocurrir, ¿cierto?, que en una de esas el orden que se nos presenta es el orden adecuado, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser, puede que nos aparezca. No es seguro que salga, pero puede que aparezca. O al revés, puede que aparezca en el desorden, pero simplemente que aparezcan en un desorden de abajo hacia arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Puede ocurrir. No nos calentemos la cabeza ni nos quebremos la cabeza pensando, ¿cierto? Que terrible, que no sé, esto no me debería aparecer. Puede aparecer. Es probable que esto no salga, ¿cierto? Pero puede ocurrir. Así como también puede ocurrir que solamente aparezca 1, 2 y el resto de los enunciados desordenados. No es algo que ocurre con mucha frecuencia, pero ocurre, ¿cierto? Este ítem está considerado para que ustedes puedan y sepan capaz de armar una redacción virtual, ¿cierto?
adecuada, pero puede que aparezca esta trampita, ¿ya? Así que ojo. Aún así, entonces, no es recomendable escoger la opción que presenta más números coincidentes con las demás en la misma posición. Por lo mismo, porque es probable que esto no sea así. Ahora bien, una también de las metodologías que nosotros dijimos que era bueno utilizar para resolver este ítem era, cuando nosotros vayamos leyendo los enunciados que se nos presentan, ir anotando al lado, ¿cierto?, los números que yo creo que son los adecuados. Si esos números coinciden con una de las alternativas, marcar esa alternativa, chiquillos. Acuérdense que aquí tenemos que ganar tiempo. Lo ideal aquí es ganar tiempo. Así que también es una clave, es algo que nosotros podríamos considerar utilizar, ¿cierto? Por ahí alguien en el chat lo mencionó, que era lo que él hacía, o él o ella, porque la verdad es que no me acuerdo quién fue, pero fue algo que mencionó que hacía. Perfecto, nos ayuda un montón a hacer ese tipo de ejercicios. Ahora bien, como les he dicho ya varias veces, ninguna metodología aquí es la clave para solucionar el ítem. Nos va a servir en un ejercicio alguna metodología, en el otro no nos va a servir, en otro sí, y en otro no, en otro no, en otro no, y en este sí. Ojo ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos realizar para solucionar este ítem de forma adecuada, para aprender a redactar estos textos virtuales de manera más adecuada? Esta. No sé si les gusta, no sé si se quieren comprometer con esta tarea, pero la clave es la ejercitación, chiquillos. Aquí la clave es la ejercitación. Ahí, por ejemplo, Verónica nos está diciendo que en los ensayos siempre le falta tiempo. Verónica va a tener que ejercitar más. Nada que hacer. Chiquillos, la clave aquí es la ejercitación. En la página tenemos varios ensayos, hay un montón de ensayos en la red, chiquillos. Búsquenlo. ¿Ya? Que también nos sirven mucho los ejercicios que plantea el DEMRE con sus respectivos solucionarios, que están en la página del DEMRE, si no me equivoco es psu.demre.cl, si no me equivoco, ¿cierto? Que ahí ya vienen con las soluciones, nos plantean el ejercicio y después nos dicen cuál es la solución y nos explican cuál es la solución y por qué, ¿cierto? Así que eso nos ayuda un montón. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.